Es una respuesta en realidad esta ley a una necesidad que hoy se ha planteado, que hoy hace necesaria poder llevar a cabo. Obviamente lo importante es que tenemos que saber que todavía no está vigente, pero va a empezar a tener vigencia a los 90 días posteriores a la finalización del aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué establece esta nueva ley? Lo que la ley dice es que tienen los mismos derechos aquellos trabajadores presenciales como así también aquellos trabajadores que están desde casa, los que realizan teletrabajo, tanto en lo que hace la aseguradora de riesgo del trabajo, la jornada laboral, los beneficios y obviamente en la remuneración, en el salario, en lo que cobra el empleado. Los derechos están equiparados tanto para el presencial como para aquel empleado que teletrabaja. La remuneración tiene que ser exactamente la misma a un trabajador presencial. La jornada laboral, que es lo clave y lo importante, dice que tiene que estar establecida de antemano la jornada laboral para un empleado que teletrabaja. Esto significa básicamente que se debe pautar el inicio y el final de la actividad laboral en casa. Algo clave, fundamental, importante que ha pasado y que lo ha regulado esta nueva ley es el derecho a la desconexión digital. Nace un nuevo derecho en este sentido para aquellos empleados que teletrabajan. Sencillamente consiste en lo siguiente: el derecho a estar o a no estar en realidad conectado a los dispositivos digitales o tecnológicos fuera de su horario laboral. Si está fuera de mi jornada laboral, yo como empleado de teletrabajo, trabajando desde casa, tengo derecho a la desconexión y se verá el día siguiente en su respectiva jornada laboral. Aquel personal contratado para hacer actividades de teletrabajo desde su casa van a tener las personas a cargo, adultos mayores, hijos menores de 13 años y que denuncien esa situación ante su empleador, tendrá la posibilidad de pactar horarios especiales convenidos de antemano para hacer atención a esos hijos menores de 13 años o a un adulto mayor, siempre y cuando esté pautado y pactado desde antes, desde el inicio de la relación laboral o el mismo contrato de trabajo. De que aquel empleado que trabaje desde su casa, que sea con la modalidad teletrabajo, podrá decidir volver a las oficinas, a la sede de su empleador cuando él lo estime necesario, cuando él lo estime conveniente, y es a voluntad del empleado. ¿Por qué? Es una cuestión polémica. La empresa o el empleado tiene que disponer de un espacio físico para cuando, si es que así sucede, el empleado decida volver a su lugar de trabajo. Lo cual implicaría un uso para la empresa o el empleador de un uso ocioso de un espacio que no sabemos cuándo lo va a utilizar. Entonces tengo que tener como dos puestos físicos, entre comillas, para una sola persona. El empleado que trabaja en teletrabajo, para resumir, tiene el derecho a volver a ser un trabajador presencial. Y eso es lo que hace ruido al empleador, hace ruido al área empresarial básicamente. El empleador y el dueño que tiene personal a cargo tiene una obligación de proporcionar los elementos y las herramientas de trabajo a su empleado que va a trabajar desde casa. Eso significa concretamente que deberá proveerle una computadora, deberá proveerle eventualmente, ¿por qué no?, una silla de trabajo, si es un trabajo de oficinista, se me ocurre, cómoda para que no tenga problemas de cervical y no tenga problemas de ese tipo, que quizá en el lugar de trabajo sí lo tiene, pero ahora cae en cabeza del empleador la obligación de proveer las herramientas y elementos útiles de trabajo al empleado. Una computadora o una silla, eventualmente un escritorio, sino los costos de instalación, por ejemplo, de aquellos servicios, básicamente de conectividad, de aquellos servicios que hagan necesaria e idóneo la actividad
por la cual está realizando. Si tuvo que contratar un servicio de internet más caro, de mejor calidad, de mayor potencia y velocidad, el empleador deberá hacerse cargo de ese gasto y de esos costos de instalación. Como así también la reparación, que debe compensar el uso de los elementos que no son del empleador. O sea, si no me proveyó, por ejemplo, una computadora y usa la propia y el desgaste se rompe la batería, podrá el empleado solicitar la compensación de la rotura, del arreglo de un elemento que es propio. Por ejemplo, el gasto de la luz. Son gastos de luz que van a venir incrementados en las boletas. Bueno, el empleador, bajo esta nueva ley de teletrabajo, deberá compensar el uso de esos servicios, esos costos adicionales que va a tener el trabajador en su casa. Que estarán exentos del impuesto a las ganancias aquellos montos que vayan o rubros que vayan en compensación a esos montos compensados. Deberá el empleador capacitar en nuevas tecnologías al empleado. Y termino con algo interesante, el derecho a la intimidad. ¿Qué tiene que ver el derecho a la intimidad con la cuestión del teletrabajo? Tiene mucho que ver. Imaginemos una persona que trabaja para un banco o una entidad financiera y trabaja desde su casa y maneja información sensible. Maneja números de DNI, maneja números de cuenta, saldos de cuenta, maneja tarjetas de crédito, números de tarjeta de crédito, códigos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podría el banco establecer medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de fraude, de cualquier tipo de estafa, de mal uso de esa información y de esos datos en la casa del empleado que trabaja remotamente? De que el derecho a la intimidad va a estar protegido y que será el sindicato el que represente los intereses del empleado que trabaja de manera remota y que trabaja vía teletrabajo, para que se cuiden y se protejan esos datos o esa información sensible, privada que tiene el empleador. Pero deberá representarse tanto los intereses del empleador para que se cuiden esos datos sensibles, como así el derecho a la privacidad del empleado que trabaja en su casa de manera remota. En términos generales, esos son los puntos más importantes que establece la nueva ley de teletrabajo y que cabe aclarar que todavía no está reglamentada, lo cual puede llegar a generar algún tipo de modificación a la hora de que entre en vigencia luego de que terminemos el aislamiento preventivo.